en una línea recta. Este tipo de movimiento se llama rectilíneo. Ahora, puedo ir del mismo punto A y B en una curva. Este movimiento se llama curvilíneo. Hay un tercer tipo de movimiento, que es el ondulatorio. El ondulatorio no lo vamos a ver en detalle. Lo único que tenemos que saber, no mide un trayecto, sino que mide una frecuencia. ¿Qué es esa frecuencia? Si yo tengo un movimiento así, a esto lo llamo ciclo, y simplemente va a medir las veces que se produce ese ciclo por una unidad de tiempo. En este caso, el segundo. Veamos un poquito también de las unidades que vamos a usar en la parte de cinemática. Dijimos que la longitud se va a medir en metro. Y que el tiempo lo vamos a medir en segundos. Estas son las dos unidades que vamos a usar en la cinemática. También cuando hablamos de movimiento, no solo hablamos de un movimiento rectilíneo o de un movimiento curvo. También tenemos que ver si es siempre a la misma velocidad o si existe alguna aceleración. Lo que tenemos que saber es cómo se clasifican, según la velocidad y la aceleración, los movimientos. Los movimientos a velocidad constante, es decir, que siempre igual, va a ser el movimiento uniforme. Entonces, cuando la velocidad no cambia, voy a decir que el movimiento es uniforme. Ahora, cuando existe una aceleración, es decir, que la velocidad en el trayecto va cambiando, voy a hablar de un movimiento no uniforme. Entonces, resumamos un poco. Yo voy a hablar del movimiento rectilíneo o curvilíneo, depende de cómo sea el trayecto del punto inicial al punto final. Y aparte voy a hablar de un movimiento uniforme o no uniforme según la velocidad se mantenga constante o no. Es decir, que no haya aceleración o que la haya. ¿Sí? Según la velocidad, uniforme es siempre la misma. No uniforme va cambiando a lo largo del trayecto. Bueno,